Vamos a dar comienzo con este taller de visualización arquitectónica con Lumion. Me presento, soy la arquitecta Nicole Álvarez y en este taller vamos a estar viendo los principios básicos del renderizado, como lo es una introducción a Lumion, importación de modelos 3D, interfaz y herramientas, texturización y materiales, creación de escenas y contextos, iluminación y sombras, renderizado fotorrealista y algunos casos de estudio. Para dar comienzo vamos a empezar por dar una pequeña introducción a lo que es Lumion. Sabemos que existen muchos softwares, más versiones de este software. La diferencia entre cada una es más que nada la mejoría en las funciones que el programa ofrece, ya sea en su biblioteca, materiales, texturas, por lo tanto la calidad de renderizado, pero su estructura se conserva, mejorando su interfaz en cada versión. Se va a estar mostrando cómo se trabaja en la versión anterior, que es la 12.5 del 2023, que regresamos a lo anterior, sí tiene diferencias a la versión más reciente, pero mientras aprendamos a utilizar cualquiera de las versiones, vamos a poder trabajar con el programa. Ahora, ¿por qué Lumion y no otros software como V-Ray, Twinmotion, Unreal Engine, por mencionar algunos? Todos sirven para el mismo fin, pero unos son más complejos que otros. En lo personal, Lumion es de mis software favoritos hasta el momento, más que nada por dar resultados de calidad con poco esfuerzo. Se puede utilizar tanto de manera universitaria y de manera profesional, porque eso es lo interesante del software, que te da la opción de utilizarlo con lo básico, pero también te da la opción de configurarlo de manera que obtengas resultados más profesionales gracias a las mejorías que tiene desde cielos reales, vegetación de alta calidad, diferentes tipos de animación, entre otros. Dentro de los requisitos del sistema, Lumion te pide que tengas una buena tarjeta gráfica y memoria mínima de 6 GB de VRAM. Un procesador, yo en mi caso tengo 2.30 GHz y una memoria RAM mínimo de 16 GB. Lo ideal es de 32, pero con 16 es suficiente. Incluso 8 van a servir para abrir el programa, pero yo no lo recomiendo. Todo esto va a ayudar a que el programa funcione de la mejor manera. Vamos a ver cómo funciona la importación de modelos 3D. Lumion es compatible con varios softwares de modelo 3D. Vamos a tomar el ejemplo de cómo exportar desde SketchUp. Nos dirigimos a guardar nuestro archivo. Es importante que al momento de exportar el archivo desde SketchUp, este sea guardado en la versión del 2019 para que no haya problema al momento de importarlo en Lumion. Por temas de compatibilidad no se pierde la calidad, simplemente es el tipo de archivo en que se guarda. Si el archivo no se abre correctamente es porque muy probablemente se guardó en una versión más reciente de SketchUp. Entonces solo vamos a dirigirnos a guardar el archivo y en tipo lo cambiamos a SketchUp 2019. Ya una vez guardado el archivo nos dirigimos a Lumion, en donde al ingresar al programa se va a desplegar esto en pantalla. Aquí nos va a aparecer todos nuestros proyectos. También vamos a poder crear nuevos proyectos y ver ejemplos que también Lumion ya tiene cargados en el programa. Pero ahorita vamos a crear uno, entonces vamos a dar clic en crear un nuevo proyecto. Y nos va a aparecer esto. Son los distintos escenarios que Lumion tiene cargados. Yo por lo general siempre elijo el que está señalado, pero ya depende del tipo de proyecto que se va a realizar. Vamos a dar clic y ya seleccionado nos dirigirá al área de trabajo de Lumion, donde daremos clic en modelos importados, que es la casa que viene en la parte inferior. Damos clic e importamos un nuevo modelo que sería el archivo que guardamos de SketchUp.
Así de fácil es como ya tendríamos el modelo en Lumion. Aquí nos tiene que aparecer el proyecto que vayamos a realizar una vez que ya esté importado el modelo. Ahora vamos a conocer cómo funciona la interfaz y las herramientas de Lumion. Es importante saber cómo funciona el control de cámara dentro del programa para poder usarlo y agilizar cuando estemos trabajando en un proyecto. Para mirar hacia alrededor de la escena, vamos a tener que mantener pulsado el botón derecho del ratón y moviéndolo en cualquier dirección, ya sea derecha o izquierda. Para avanzar o retroceder es con las teclas W y S, y para mover hacia la izquierda y a la derecha tenemos que pulsar las teclas A y D. Esto también se puede hacer mediante las flechas que vienen marcadas en el teclado de las computadoras. Si queremos mover hacia arriba o hacia abajo la cámara, con la letra Q movemos hacia arriba y con la letra E movemos hacia abajo. Y si deseamos ir más rápido para hacer esta función, hay que dar clic ya sea en la letra Q. Si queremos ir más rápido, mover más rápido la cámara hacia arriba, pues damos clic en la letra Q y al mismo tiempo presionamos la letra Shift. Lo mismo con las demás letras. Si queremos avanzar hacia adelante, pues presionamos la tecla W o la flecha que viene hacia adelante del teclado y al mismo tiempo oprimimos la letra Shift. Aquí es donde se encuentra el panel de control. En esta zona se puede cambiar entre los diferentes modos de Lumion, ya sea construcción, foto, video o panorama 360. Nada más vamos a estar trabajando con el modo de construcción y foto. Una vez tengamos entendido cómo funciona la interfaz y las herramientas de Lumion, pasamos al primer paso al momento de configurar todo para renderizarlo, que es la texturización y materiales. Ya una vez importado el modelo en Lumion, pues hay que comenzar cambiando los materiales, y esto es algo muy importante y que cabe destacar, que desde SketchUp hay que poner material a todo, así no sea el material final que vaya a ir en el render. Mientras tenga material es suficiente. Ya en Lumion, ahora sí, ya editamos al material que queramos. Si nosotros no ponemos material en SketchUp y lo pasamos así, Lumion no va a detectar ningún material. Aquí podemos observar la cubeta que se encuentra en la parte inferior. Ahí es donde todos los materiales están seleccionados. Solo tenemos que ir seleccionando cada material que tengamos para cambiarlo, porque si bien ya desde SketchUp pusimos materiales, pero es importante cambiarlos en Lumion, ya que el programa te da la opción de mejorar el renderizado con la calidad de sus mismos materiales. Entonces vamos seleccionando en nuestro proyecto cada material y nos va a dar la opción de cambiarlo desde este apartado. Al dar clic se va a desplegar una lista donde podemos encontrar desde materiales para interior o exterior como ladrillo, concreto, vidrio, metales, asfalto, madera, pasto y además diferentes tipos de estos mismos materiales. Entonces vamos a seleccionar el que queramos para esa parte de nuestro proyecto. Una vez seleccionado el material, podemos editarlo cambiando ya sea su color, la intensidad, la escala del material, la reflectividad, su suavidad, todo desde el apartado de edición del material. Y es muy importante editarlo porque así le damos más realismo al mismo material a la hora de renderizarlo. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer o vamos a repetirlo con todos los materiales que tengamos en el proyecto. Una vez ya tengamos seleccionados cada material y editados, ya vamos a poder pasar a la creación de escenas y contextos, comenzando a ambientar la escena con la que estemos trabajando. En la parte inferior se puede apreciar una casa
Le damos clic y tenemos diferentes apartados representados con figuras. Ese es el panel de categorías, donde se va eligiendo cada uno de los objetos con los que se va a trabajar. En el primero es donde se encuentra toda la vegetación, plantas, árboles, arbustos, rocas, flores, todo tipo de vegetación. Lumion tiene la biblioteca de vegetación más grande y todos son árboles que existen en la vida real. Si nosotros ponemos el nombre científico del árbol o de lo que necesitemos, podemos buscar en la lupa que viene al desplegarse el apartado. Si lo seleccionamos, podemos ver varias subcategorías que son las que ya mencioné. Y si podemos apreciar en las imágenes de los árboles, en esta parte, viene un número en la parte inferior. Es la cantidad de tipos que hay de ese mismo árbol y eso es lo mismo con todas las demás categorías. Si nosotros queremos agregar algo, solo lo seleccionamos y lo colocamos donde queramos. Todo se encuentra ya escalado. Una recomendación: si tienen proyectos muy grandes donde necesiten muchos árboles o mucha vegetación, no utilicen la que es en 3D porque va a empezar a ser lento su proyecto, a menos que sea un proyecto pequeño. Ahí sí pueden complementarlo con árboles en 3D, que la verdad ambos tienen mucho realismo, ya es cuestión de gustos. Otro de los apartados es el de personas y animales. Yo en lo personal recomiendo utilizar personas en 2D porque aquí nos da la opción también de colocar personas en 3D, pero la calidad y el realismo se ven con las que son en 2D, a menos que vayan a hacer un recorrido virtual. Los que son en 3D tienen movimiento y pueden funcionar muy bien. Aquí vemos un ejemplo donde la calidad sí cambia mucho. Desde más que nada las sombras y la iluminación de las personas en 2D es muy diferente a las que son en 3D. En el apartado de transporte encontramos todo tipo de transporte: carros, camionetas, camiones, bicicletas, barcos, motocicletas, trenes, y así como en todo lo demás hay mucha variedad de lo ya mencionado. Que una cosa que me gusta mucho de Lumion es que no es necesario agregar todos los elementos desde SketchUp. No sé si a ustedes les ha pasado que entre más cosas agreguen en SketchUp, el proyecto se va haciendo más lento y más pesado. Eso es algo que no pasa si lo agregamos desde Lumion. Es muy importante hacer uso de los objetos, que son otro de los apartados que se tiene en el programa, desde mesas, sillones, electrónica, bancas, decoraciones como floreros o cuadros. Aquí hay muchos, pero muchas veces no todo esto se encuentra lo que queremos. Muchas veces hay que ponerlo desde SketchUp porque no siempre está el tipo de modelo que buscamos en un sillón o en una mesa, por ejemplo. Pero ya con el uso van a ir viendo que sí les sirve de la biblioteca de objetos y que no. Otro punto a considerar es hacer o modelar desde SketchUp todo el entorno de nuestro proyecto, lo que se va a ver en nuestra escena, como la calle, la banqueta, los edificios o las casas que se encuentran alrededor. En la biblioteca de Lumion vienen cargados varios edificios. Yo edito mi render con las fotos reales del entorno, pero cuando no tengo mucho tiempo de hacer eso, trato de que la escena que vaya a hacer en Lumion no se vea tanto el fondo o los alrededores para evitar la postproducción. Todos esos detalles hay que cuidarlos para tener un buen resultado. Hasta este punto ya tenemos el 80% de nuestro render, y así como lo he estado explicando durante el taller, así de fácil y práctico es el programa. Pero vamos a pasar a un punto, me atrevo a decir que es el más importante y uno de los cuales me costó mucho trabajo aprender y entender, así como aplicar en mis primeros proyectos, el cual es iluminación y sombras. Aquí hay que tener mucho cuidado y mucho detalle porque la mayoría de las ocasiones es la razón por la que no obtenemos el resultado deseado en el render. Al momento de trabajar podemos hacer uso de dos tipos de iluminación, la natural y la artificial, pero depende de la escena que quieras crear.
vamos a explicar cómo podemos hacer uso de ambos tipos de iluminación. Por ejemplo, si vas a realizar un render exterior de día, vas a hacer uso de la iluminación natural, que es el sol. Vas a modificar la altura, la orientación en la que se encuentra, de manera que puedas jugar con las sombras del proyecto. Inclusive en Lumion se puede cambiar el tipo de cielo al que tú quieras. Si lo quieres con muchas nubes, despejado, un amanecer, atardecer, ya depende de cómo quieras crear esa escena. Desde el apartado de foto, que es donde se encuentra la cámara, ya debemos de tener cargado en los efectos el que dice sol, que más adelante vamos a ver cómo cargar los efectos. Este render es parte de los ejemplos que Lumion tiene cargados en el programa, a los cuales ustedes pueden acceder cuando quieran darse una idea de cómo configurar cada efecto, ya sea interior o exterior. Si le damos clic en donde dice sol, vamos a poder configurar su altura, la orientación, el brillo y el tamaño. Podemos ver cómo cambia la imagen dependiendo de la orientación del sol. Cuando no lo acomodamos de manera correcta se puede ver muy quemada la imagen. Es donde debemos de optar por bajar la exposición de la imagen desde los mismos efectos. Aquí se ve una gran diferencia. Aquí ya es con el efecto editado. Y acá es con el efecto todavía no editado correctamente. Se puede ver la exposición que tiene la imagen y lo quemado que se ve, más que nada por el color blanco. Pero si quieren hacer un render de noche o en un atardecer, ya tienen que hacer uso de la iluminación artificial. Y tienen que tener en cuenta en qué parte de su proyecto utilizaron la luminaria para que ahí coloquen la iluminación que Lumion tiene cargada en su biblioteca. Para esto debemos ir al panel de categorías y seleccionar el apartado de luces, que es otro de los proyectos de ejemplo que tiene Lumion. Es un edificio y vamos a estarlo configurando para un render en un atardecer. Entonces vamos a dar clic en el apartado señalado y aquí podemos encontrar muchos tipos de luces que dependiendo de la iluminación que tú quieras crear vas a ir seleccionando. Por ejemplo, cuando vamos por la calle y es de noche o está el atardecer, podemos ir viendo cómo los edificios se van iluminando en su interior, cómo las luminarias del exterior del edificio o de las banquetas también van encendiendo sus luces, los semáforos o las luces de los autos. Entonces, en nuestro render vamos a tomar en cuenta eso para comenzar a poner la iluminación. En este render podemos ver cómo tiene spots en su fachada, que son los que están señalados. Ahí es donde vamos a colocar parte de la iluminación. Teniendo en cuenta que es un spot en el cual se ve la luz en la parte superior e inferior de la lámpara, es como sabremos el tipo de luz que vamos a poner. No es lo mismo colocar la iluminación en estos tipos de apliques que en una salida de cielo, por ejemplo. Seleccionamos el tipo de luz que queremos, en este caso es la que está señalada, y la colocamos de esta manera. Y la podemos orientar ya sea rotándola hacia la dirección donde queramos. Una vez colocada la iluminación, le podemos dar clic a esta misma que acabamos de colocar para cambiar el color de la luz o del brillo, también la apertura del foco desde el apartado que está señalado en pantalla. Para el interior de los edificios podemos utilizar otro tipo de luz llamadas OmniLights que se encuentran en el mismo apartado. Yo las utilizo también para las luminarias de las calles. Están estos 5 tipos, se pueden utilizar también para los semáforos o las luces de los carros. Aquí ya podemos ver la previsualización de lo que se va modificando. En este caso ya no de día, sino con un atardecer. Vemos que la iluminación sí juega un papel muy importante en un render, ya sea de noche o en un atardecer. Yo, para ahorrar tiempo, siempre trato de hacer renders de día porque es más fácil y más rápido. Ya no tengo que enfocarme en colocar la iluminación artificial ni configurarla, pero los renders de noche o en un atardecer también se ven muy bien. Una vez que ya tengamos configurado todos los materiales, el mobiliario, la iluminación,
todos los elementos para crear la escena, vamos a dar clic en la cámara señalada de la imagen para comenzar con el tema de cámara y enfoque. Por lo que se ve en la pantalla, esto no es la visualización del render. Hay que configurarlo para poder ver la previsualización, y eso se hace desde este apartado. Aquí es donde comenzamos a acomodar la cámara para crear buenas perspectivas, cosa que hay que tener en cuenta el ángulo que esté enfocado a lo que queremos resaltar del render. Si le damos clic en el recuadro donde viene la imagen del render, que es la que está señalada, vamos a empezar a mover la cámara. También podemos hacer uso de la distancia focal, que es para acercar o alejar la perspectiva desde el ángulo donde lo tengamos configurada la cámara. Cuando ya tengamos la imagen como la queremos que se vea, tomamos una captura desde el icono de cámara, que es la que está señalada, que dice guardar cámara. Ahí es donde vamos creando todas las escenas, acomodando la cámara y tomando la captura. Y aquí mismo nos va a aparecer todas las escenas que vayamos creando. Una vez tengamos ya todas nuestras escenas, vamos a pasar al uso de efectos visuales. Yo siempre utilizo los mismos, pero en cada proyecto voy modificando algunos dependiendo de cómo quiero que se vea la imagen. Lo primero es seleccionar el estilo que queramos dándole clic en la parte señalada de estilo personalizado, que es la que se muestra en pantalla. Aquí vienen varios estilos, como realista, interior, amanecer, acuarela, boceto, pero yo siempre elijo el realista. Los otros, la verdad, nunca los utilizo. Aquí es otro punto muy importante. Nosotros, solo con seleccionar ese estilo, por defecto ya trae configurado distintos efectos. Entonces aquí es donde les decía al inicio del taller que te da la opción de utilizarlo con lo básico, pero también te da la opción de configurarlo de manera que obtengas resultados más profesionales. Entonces hasta este punto ya tienes listo tu render para tu tarea o tu presentación, ya solo tienes que hacer dar clic en renderizar, que esto sirve mucho cuando vas empezando a utilizar el programa para ir entendiendo cómo funciona y poco a poco ir mejorando la técnica. Ya cuando dominas más el programa, o si tú eres de las personas que les gusta entregar trabajos con más detalle, pueden empezar a agregar más configuraciones. Esta es una lista de efectos adicionales que con el tiempo fui agregando para mejorar los renders, en donde se encuentra precipitación, que eso es cuando quieres realizar efectos de lluvia, cielo y nubes, que es para agregar cielos reales, contornos, que ahorita vamos a hablar de ese efecto más adelante, destellos de lente, que es para, como su nombre lo dice, crear destellos en lente cuando tenemos el sol de frente en una perspectiva, plano de corte, corregir fugas verticales y sol. Ahora vamos a ver cómo añadir los efectos adicionales. Se añaden dándole clic en la parte señalada que dice FX. Ahí es donde vamos a añadir los efectos. Y aquí en este apartado vas agregando todos los efectos que quieras o los que ya proporcioné, que es la lista de efectos adicionales que yo siempre agrego. Esos los puedes buscar desde este apartado. Aquí se encuentran cada uno de los efectos. Existen dos efectos que es muy importante agregar y saber usarlos de acuerdo con la lista anterior, los cuales son los contornos y la reflexión, ya que al hacer uso de ellos hace mucha diferencia en el render. Los contornos, como su nombre lo dice, nos va a servir para contornear la imagen. Lo único que debemos hacer es seleccionar y modificar bajando toda la variación de color, aumentando la transparencia e ir ajustando la densidad de contorno. Esto respectivamente a la imagen que estemos realizando, el render que estemos editando. La reflexión nos va a servir para aquellos materiales
que tienen esta propiedad, como el metal, vidrio o agua. Al dar clic en el efecto, seleccionamos lo señalado, que son los planos activos, que es lo que se muestra aquí. Damos clic en el icono de añadir y vamos seleccionando los materiales que se acaban de mencionar, ya sea vidrio, agua o metal. Esos materiales son los que van a tener reflexión en la imagen. Aquí podemos ver una diferencia de cómo se ve el render con y sin estos dos efectos. Son detalles muy pequeños, pero que sí hacen una diferencia. En esta escena solo se agregó reflexión en el vidrio. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo no se tiene este efecto cargado. Y en la imagen de la derecha podemos ver ya cómo se ve la reflexión en los vidrios. Otra cosa que vas aprendiendo es a modificar los efectos. Esto depende mucho de cómo quieras que se vea el render. Pero mientras vas modificando vas a poder ver cómo se ve en la previsualización. Cuando ya tienes tus efectos editados y cuentas con varias escenas, lo que puedes hacer es copiar los efectos de una escena y pegarlos en las demás, dando clic en el menú de efectos, que son los 3 puntos que se encuentran señalados. Al dar clic vamos a copiar lista de efectos y seleccionamos otra escena que recordemos que están en la parte inferior. Solo pegamos los efectos desde el mismo apartado y ya solo los vamos editando según la escena que tengamos. Para obtener un buen renderizado, aparte de lo ya mencionado durante el taller, hay que configurar los parámetros de calidad de renderizado. Esto se encuentra en el apartado de configuración. Aquí vamos a poder establecer los parámetros como la calidad del editor. Yo siempre la tengo activa con las 4 estrellas, que es calidad muy alta, pero también la pueden utilizar con 3, que sigue siendo calidad alta, pero ya con menos yo no lo recomiendo porque se va a dejar de ver detalles como sombras. Por ejemplo, las siguientes es la calidad de resolución, yo la tengo en 100%. Utilizar cajas delimitadoras, yo lo pongo en automático para que el programa detecte cuando el render ya está muy pesado, y los árboles de calidad los dejo activados. Una vez configurado lo anterior, pasamos a renderizar, dando clic en el apartado de renderizado y seleccionamos la calidad en la que lo queremos. Lumion tiene muchas opciones de email, escritorio, impresión o póster. Yo siempre utilizo el de impresión. Entonces damos clic en este apartado y ya solo lo guardamos en nuestros archivos. También se pueden realizar varias escenas a la vez, seleccionando el apartado de conjunto de imágenes. El tiempo de renderizado va a depender mucho del tipo de proyecto, si es una foto estática o video. La cantidad de imágenes y la calidad que hayamos seleccionado también va a depender mucho del tiempo que se vaya a tardar. Pero normalmente para un solo render tarda aproximadamente de 2 a 4 minutos. Estos son algunos ejemplos de proyectos que se pueden realizar en Lumion. Por ejemplo, se pueden crear vistas ortogonales, donde nosotros aquí podemos ver la calidad del material. También se pueden realizar este tipo de vistas en blanco y negro. Aquí lo único que hay que hacer es agregar estos efectos adicionales, que son contornos, blueprint, visibilidad de las capas y vista ortogonal, que recordemos cómo se añaden los efectos desde el apartado de FX. Ahí vas buscando los efectos que quieras añadir. Una vez añadidos esos efectos, solo se van a editar dos, que es el de contornos. Vamos a poner la transparencia en 1, la densidad de contorno en 2, extender contorno en 0.8. Y el de blueprint
poniendo la fase en 0.5 y la escala de cuadrícula en 1. Para poder editar estos materiales, lo único que hay que hacer es darle clic al mismo efecto cuando ya está añadido y vamos a poder ir editando estos materiales y poner la vista en 2D. Si vemos en el recuadro rojo señalado, aquí podemos cambiarlo en 3D o 2D, pero en este caso, para tener este tipo de proyecto, vamos a ponerlo en 2D. También se pueden realizar bocetos con el mismo render, desde el mismo render. Lo único que hay que hacer es añadir el efecto de boceto y el efecto de corregir fugas verticales. No hay que editarlos, ya vienen por defecto ya configurados. Ahora vamos a estar analizando algunos casos de estudio y viendo errores que llegan a pasar al momento de renderizar o de crear escenas de este tipo. Aquí en el primero, en la imagen de la izquierda, nosotros podemos ver dos círculos que están enmarcando al televisor y a la luminaria. Los errores que aquí se pueden ver es el de la reflexión. Por ejemplo, en el televisor, normalmente como el televisor es vidrio, por ende debe de llevar un tipo de reflexión, que recordemos que eso se agrega desde los efectos. Entonces, al no agregar esa reflexión, el render pues baja la calidad, y recordemos que un render tiene que ser como una fotografía. Entre más detalles tenga, más real se va a ver. Otro detalle también es el de los materiales o los elementos que nosotros agreguemos al render. Tienen que ser lo más reales posibles. Aquí un detalle que vemos es el televisor, por ejemplo. No se ve un televisor real como la marca, con alguna marca de televisor, no la tiene. Eso hace que el render no se vea real, ¿sí? Otro detalle es el de la luminaria. Los focos, por ejemplo, los focos también son vidrio, por ende deben de llevar cierta transparencia. A pesar de que los focos sean opacos, deben de llevar cierta transparencia y reflexión en el material. También los detalles en color dorado que tiene la luminaria deben de tener reflexión, ya que al ser de metal deben de tener esa reflexión en el material. Otro de los detalles también que se puede apreciar es la textura de la madera. No tiene textura, no tiene relieve, se ve lisa, entonces hay que editar el material. Y otro punto o un punto adicional que se puede agregar es el enmarcar la imagen cuando ya tienes tu cámara enfocada desde la perspectiva que quieres. Hay que resaltar o tratar de resaltar un elemento del proyecto. En este caso, por ejemplo, la planta que se ve en el fondo de la sala, se pudiera ver aún mejor el render si esa planta enmarcara la imagen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tratar de darle más visibilidad en esa parte. En la imagen de la derecha podemos ver cómo ya cambiando esos detalles, por ejemplo el televisor, ya se puede ver la reflexión del televisor, ya se puede ver otro tipo de televisor más realista, la transparencia en el vidrio del foco, también se puede observar la textura de la madera, el resalte del elemento que es la planta, incluso también agregar más elementos como la frazada que se encuentra en el sillón. Entre más elementos agreguemos a la escena, más real se va a ver. Este es otro ejemplo en donde les comentaba hace un momento del tema de la iluminación. Es muy importante poner mucha atención en esos detalles. Por ejemplo, yo aquí tengo un render en un atardecer. Por ende, ya debe de llevar la iluminación artificial. ¿En dónde? En la luminaria que se tenga en el proyecto, que en este caso es en los apliques que tengo en los muros y en los spots que se tienen en las escaleras. En la imagen de la izquierda también podemos ver cómo en la parte del techo del proyecto hace falta agregar más iluminación. Eso ya se hace
desde el modelado 3D, pero también son detalles que hay que cuidar al momento de realizar un render. En la imagen de la derecha ya podemos ver todos estos detalles ya configurados. Aquí ya podemos ver que ya se agregó toda la iluminación correspondiente y ya no se ve como en la imagen de la izquierda, ya se ve con más iluminación. Este es otro punto también muy importante que lo tengamos en cuenta, que al momento de poner todos los elementos en la escena sean colocados correctamente. Esto es algo que suele pasar mucho, que no colocamos de manera correcta los elementos en el render y suelen pasar este tipo de cosas, que aquí podemos ver que la silla del exterior está traspasando el vidrio hacia el interior de la recámara. Eso hay que cuidarlo muy bien. Muchas veces también pasa que, no sé, ponemos sillas y las sillas están flotando porque no nos damos cuenta de cómo colocamos la escena. Hay que ver todos esos detalles y cuidarlos para que no pasen este tipo de cosas. Otro punto también a considerar es el enfoque de la cámara que nosotros le demos a la escena. Sí, no es lo mismo colocar la cámara desde un enfoque muy lejano a lo que queremos resaltar, a colocarla ya puesta en lo que queremos que se vea, en el área que queremos que se vea. Aquí vemos una diferencia muy grande en donde la imagen de la izquierda no está correctamente colocada y la imagen de la derecha ya está enmarcando un área de específico. Esto hace que ya podamos ver los materiales y la calidad de los elementos que hayamos puesto. Este es otro ejemplo que también ya lo mencioné hace un momento en el taller, que es el hacer el entorno de la imagen que nosotros estamos enfocando. En este caso podemos ver que nuestro proyecto en el fondo no tiene absolutamente nada. Es como si estuviera en medio de la nada. Está bien, pero para eso hay que recortarlo y enfocar solo el proyecto. Tratar de que no se vea el fondo si es que no lo vamos a realizar. En este caso no se cuidó eso y podemos ver cómo se ve en la parte de atrás, cómo se ve si estuviera en la nada, porque no se colocó nada, literalmente no se colocó nada. Aquí la solución sería enfocar o hacer el entorno o enfocar solamente la cámara y la perspectiva en el proyecto, tratando de que no se vea el entorno del mismo proyecto. Aquí nuevamente regresamos al tema de la iluminación. Aquí podemos ver cómo se cuidó la iluminación del proyecto, pero en el entorno, en lo alrededor, no se cuidó el tema de la iluminación. Podemos ver la falta de luminarias, la falta de iluminación en los autos, en los edificios. Normalmente en las ventanas de los edificios también se tiene que agregar iluminación para que se cree la escena como debe de ser. Aquí podemos ver que no se agregó la iluminación en lo que es el entorno y pues sí hizo falta esa iluminación para enmarcar bien y que se vea como una verdadera foto. Aquí otro render realizado en donde ya no es el tema de la iluminación, sino el de materiales. Aquí no se editaron los materiales, por ejemplo, en las luminarias, no tienen esa reflexión que normalmente deben de tener. En el metal tampoco tienen ese brillo o esa textura que debe de tener el metal. También el pasto, aquí se puede ver cómo se agregó un pasto en 2D cuando debió de haber sido en 3D. En esta imagen podemos apreciar cómo se ve o se cuidó más bien el entorno, cómo se cuidó cada detalle
para que no se vea el exterior o el entorno del proyecto vacío. Se pusieron los edificios, se editó el fondo, entonces sí hay mucha diferencia al editar este tipo de detalles. Y bueno, eso ha sido todo por el taller. Espero que les haya parecido de su agrado y que les haya interesado este software.